¿cómo ves los próximos meses teniendo en cuenta este aumento anunciado, este aumento que resultó justamente de la nueva movilidad jubilatoria y la canasta que la Defensoría está a punto de calcular el mes próximo? Me parece que quienes administran la cosa pública han perdido el rumbo en términos de contexto, porque como vinimos analizando a través de los años, se fueron deteriorando los saberes. 2020, recuerdo cuando el actual presidente señalaba que los 20 puntos del 2018-2019 que perdieron los saberes respecto a la inflación los iba a recomponer. En el 2020 no ocurrió esto, se siguieron deteriorando esos saberes y hoy tenemos, en realidad, yo creo que suponer que con 20.000 pesos alguien puede subsistir es absolutamente ridículo. Pero es más, esto en un contexto de un sector que es el más afectado. Vos fijate la paradoja. Yo estoy sacando un informe que voy a publicar el lunes. El 82% de los fallecidos en la pandemia, de los 51.000 y tantos argentinos, son adultos mayores. ¿Con un promedio de qué edad? Y es un promedio de 74 años. Ahora bien, eso es lo que vemos estadísticamente. Pero después tenemos cientos de miles que padecieron la enfermedad, que tienen comorbilidades, que nadie los está rehabilitando. Las familias que eran un cierto sostén previo a la pandemia, para los que la tenían, hoy perdieron ingresos. Vos estás diciendo como que, digamos, en el medio de la pandemia los jubilados tuvieron, digamos, una pérdida social, una pérdida desde la salud y además una pérdida económica. O sea, fueron el sector más afectado en el medio de la pandemia, además... En el mundo y acá, ¿no? Lo que pasa acá partimos de un piso muy bajo. Y fue, sin embargo, el sector, el grupo etario que se comportó más responsablemente frente a la situación. Ni duda, ni duda. Por eso digo contextual, porque no estamos hablando de una crisis económica ni política, estamos hablando de una crisis humanitaria. Y creo que a esto hay que agregarle lo que señalaba. No le damos de comer, pero tampoco le damos salud. Entonces, en este contexto, en un país donde de los pocos vacunados que hay el doble de jóvenes que de viejos, que los grupos de riesgo, me parece que hay que replantear esto. Yo inclusive el documento que estoy preparando es sobre edadismo en Argentina. Hay un sector de la población que está descartado en términos de la cobertura de sus derechos humanos. Eugenio, ¿y cómo crees que va a acompañar a los ingresos de los jubilados y pensionados esta nueva movilidad jubilatoria y ya la inminente información de cuánto será, que también te pregunto, la canasta básica de los jubilados? Mira, en realidad fracasó lo que se expuso en el Congreso de la Nación. Es decir, hablaban de una fórmula para recomponer el haber, y es una fórmula que en realidad quienes no teníamos expectativa, sabíamos que no iba a recomponer el haber, a lo sumo iba a tratar de evitar que no se perdiera demasiado. Me parece que el problema se sigue agravando. Los bonos, lo hemos hablado a través de años, Clara, en realidad son un paliativo, es decir, no son remunerativos, no son parte del haber, son discrecionales porque llegan a un punto de corte que creo que son 30.800 pesos. Claro, y más allá de eso tenés las otras escalas que también pierden. Pierden y que ya perdieron anteriormente el año pasado. ¿Y esa fórmula? Bueno, son las escalas que perdieron, que hace 3 años que vienen perdiendo sistemáticamente, porque las de las mínimas recuperaron un poco de lo perdido en el año 2018 y 2019, pero no ocurrió lo mismo con el resto de las escalas. No, Clara y Eugenio, los invito a reflexionar lo siguiente. Si el 50% de salario y el 50% de recaudación de ANSES, el gobierno supuestamente quiere que el salario le gane a la inflación. Eso es en la hipótesis. Ahora, la caja de ANSES, que depende de las cargas de los trabajadores que hoy por hoy están congelados los despidos. ¿Qué pasaría si eso se levanta? Depende de ganancias de IVA. ¿Qué pasa si la recaudación de alguna manera
no repunta tanto, solamente es un rebote de la economía y no repunta tanto. Bueno, yo creo que es una fórmula que va a tener pero muchas vaivenes en el medio del año, ¿no? Los tiene y vos señalás algo importante, porque cuando hablamos de recaudación, son impuestos que tienen porcentuales destinados a la seguridad social y tienen que ver mucho con el comportamiento que señalaba Damián al principio de la economía. El que más plata pone es el IVA. Bueno, tiene un comportamiento muy errático actualmente.